Solicito a la Secretaría proceda a pasar lista de asistencia. Señoras legisladoras y señores legisladores, daré inicio a la lista de asistencia. Senador Humberto Aguilar Coronado. Diputada María de Jesús Aguirre Maldonado. Senador Sergio Álvarez Mata. Senador Francisco Agustín Arroyo Vieira. Diputado Víctor Humberto Benítez Treviño. Diputado Fernando Cárdenas Gracia, en sustitución del diputado Francisco Amadeo Espinosa Ramos. Diputado Víctor Castro Castro. Diputado José Gerardo de los Cobos Silva. Diputado Carlos Eliodoro Díaz Escárraga. Diputada María Cristina Díaz Salazar. Diputado Carlos Flores Rico. Senador Leonel Godoy Rangel. Senadora Adriana González Carrillo. Senador José González Morfín. Diputada Maritelma Guajardo Villarreal. Diputado Juan José Guerra Abud. Senador Julián Huitrón Fuentevilla. Senadora Dolores Gutiérrez Zurita. Diputado José Luis Jaime Correa, servidor, presente. Senador Carlos Jiménez Macías. Senadora Emma Lucía Larios Gaxiola, en sustitución del senador Rubén Camarillo Ortega. Diputado Sebastián Lerdo de Tejada Covarrubias. Senador Raúl Mejía González, en sustitución del senador Carlos Aceves del Olmo. Senadora Ludivina Menchaca Castellanos, en sustitución del senador Tomás Torres Mercado. Diputada Alba Leonila Méndez Herrera. Senador Ricardo Monreal Ávila. Diputado Jesús Alfonso Navarrete Prida. Senadora María Teresa Ortuño Gursa, en sustitución del senador Ricardo Francisco García Cervantes. Diputado José Luis Obando Patrón, en sustitución de la diputada Gloria Romero León. Diputada María Antonieta Pérez Reyes, en sustitución del diputado Carlos Alberto Pérez Cuevas. Muchas gracias. Diputado Vladimir Ramos Cárdenas, en sustitución del diputado Gustavo González Hernández. Senador Rogelio Humberto Rueda Sánchez. Diputado César Augusto Santiago Ramírez. Diputado Felipe Solís Acero. Senador Carlos Sotelo García. Senador Luis Alberto Villarreal García. Senador Renán Cleominio Soreda Novelo. ¿Falta algún ciudadano o ciudadana legisladora de pasar lista? Diputado Víctor Castro Cosío. ¿Falta algún ciudadano legislador de pasar lista? Senador Leonel Godoy Rangel. ¿Falta algún ciudadano, legislador o legisladora de pasar lista? Sotelo. Senador Sotelo. Senador Carlos Sotelo. Diputado presidente, contamos con una asistencia de 21 integrantes de la Comisión Permanente. Muchas gracias. Hay quórum. Se abre la sesión del miércoles 30 de mayo de 2012, correspondiente al segundo receso del tercer año de ejercicio. El orden del día está disponible para su consulta en el monitor instalado en su escaño. Con ello se ha informado de los asuntos que corresponden a la agenda de hoy. Si algún legislador requiere la edición impresa, la puede solicitar a la Secretaría Parlamentaria. Informo a la Asamblea que la mesa directiva está a la espera de que lleguen algunos dictámenes de la primera comisión. Si estos llegan debidamente requisitados, preguntaremos al Pleno si autoriza su inclusión en el orden del día. También en su monitor pueden consultar la versión electrónica de la Gaceta. En dicha versión electrónica de la Gaceta se encuentra el acta de la sesión anterior. En consecuencia, consulte a la Secretaría de la Asamblea en votación económica si se aprueba. A ver, sonido en el escaño del diputado Jaime Cárdenas. Gracias, presidente. Buenos días, compañeras y compañeros legisladores. Respecto al orden del día, señor presidente,
Hay dos asuntos que seguramente no se tratarán por el tiempo que duran estas sesiones de la Comisión Permanente, pero quiero puntualizar en 30 segundos. Uno tiene que ver con la autorización que hizo la Junta de Coordinación Política de la Cámara de Diputados para adquirir un nuevo sistema y tablero electrónico de votación. Nosotros consideramos que ese tema debe ser aclarado, explicado y justificado ante la sociedad, porque tenemos entendido que ese nuevo sistema costará más de 80 millones. Está en el orden del día. A lo mejor no llegamos, pero sí está. Pero sí quiero comentarlo, porque es importante que la Cámara de Diputados dé la explicación social que corresponda, porque se trata de un costo que nos parece excesivo. Y el segundo tiene que ver con, también, que está en el orden del día, con trabajadoras de limpieza que no han querido ser contratadas o recontratadas en la Cámara de Diputados. Por cierto, mi compañero, el diputado Gerardo Fernández Noroña, creo que viene con algunas de ellas a solicitar los buenos oficios de la Comisión Permanente para que se atienda y se resuelva jurídicamente este asunto. Es todo. Gracias, señor presidente. Gracias. Se toma nota de su intervención en el diario de los debates y los dos asuntos están incluidos en el orden del día. Ojalá el desarrollo de la misma nos permitiera llegar a ellos, ¿no? Sonido en el escaño del diputado Juan José Guerra. Gracias, presidente. Pedirle de favor si pudiera usted considerar incluir en el orden del día un punto que estamos subiendo en este momento. Seguramente usted y varios colegas se han dado cuenta o han leído a través de diversos medios de comunicación de algunas agresiones que han sufrido compatriotas nuestros al llegar al aeropuerto de Barajas en Madrid. Entonces, la propuesta que estamos presentando es para que la canciller pudiera acudir a esta permanente a explicar qué se está haciendo para evitar estas agresiones en contra de nuestros paisanos y para ver si se piensa tomar alguna medida espejo, como Brasil ya lo está haciendo. Bueno, si llegamos, en cuanto está en mesa directiva, si llegamos en su momento a proposiciones con punto de acuerdo, lo propondremos a la Asamblea para que decida. Diputado, con mucho gusto. Continúe la Secretaría con el trámite y consulte a la Asamblea en votación económica si es de aprobarse el acta de la sesión pasada. Consulto a la Asamblea en votación económica si se aprueba el acta de la sesión anterior. Quienes estén porque se apruebe, favor de levantar la mano. Gracias. Quienes estén porque se rechace, favor de levantar la mano. Aprobada el acta, señor presidente. Muchas gracias. Pasamos al siguiente asunto. Señor presidente, se recibió un oficio de la Secretaría de Gobernación con iniciativa de decreto por el que se reforma el artículo 4 del decreto que autoriza al Ejecutivo Federal a firmar en representación del Gobierno de México los convenios constitutivos sobre el Fondo Monetario Internacional y el Banco Internacional de Reconstrucción y Fomento. Esta iniciativa acompañada del dictamen de impacto presupuestario correspondiente. Túrnese la documentación descrita a las Comisiones Unidas de Hacienda y Crédito Público y de Estudios Legislativos Primera de la Cámara de Senadores. Pasamos al siguiente asunto. Asimismo, de la Secretaría de Gobernación se recibió oficio por el que comunica que el presidente de la República, maestro Felipe Calderón Hinojosa, se ausentará del territorio nacional del 5 al 8 de junio del 2012 a efecto de atender la invitación del presidente de la República de Chile, licenciado Sebastián Piñera Echenique, para participar en la 4ª Cumbre de la Alianza del Pacífico que se realizará en el Observatorio de Paranal, Chile, el 6 de junio y realizar una visita oficial a la República de Chile los días 7 y 8 de junio de este mismo año. Esta Asamblea ha quedado debidamente enterada. Remítase copia de la documentación a las Comisiones de Relaciones Exteriores y de Relaciones Exteriores América Latina y el Caribe de la Cámara de Senadores y a la Comisión de Relaciones Exteriores de la Cámara de Diputados. También, por supuesto, a la segunda comisión de la Comisión Permanente. Pasamos al siguiente asunto. Igualmente, la Secretaría de Gobernación remite el informe trimestral sobre la situación que guardan los sistemas de ahorro para el retiro correspondiente al periodo enero-marzo del 2012 de la Comisión Nacional del Sistema de Ahorro para el Retiro. Remítase a las Comisiones de Hacienda y Crédito Público, de Seguridad Social y de Trabajo y Previsión Social de la Cámara de Senadores y de la Cámara de Diputados. Pasamos al siguiente asunto.
También de la Secretaría de Gobernación se recibió oficio con solicitudes de permiso a que se refiere el artículo 37 constitucional para prestar servicios en representaciones diplomáticas en México. Túrnense a la primera comisión para su análisis y dictamen correspondiente. Continúe la Secretaría. Se recibió de la Comisión Federal de Electricidad el informe sobre su situación financiera correspondiente al ejercicio 2011 en cumplimiento a lo dispuesto en el artículo 8 del Decreto del Presupuesto de Egresos de la Federación del 2012. Remítase copia de dicha documentación a la Comisión de Energía de la Cámara de Senadores y a las comisiones de Energía y de Presupuesto y Cuenta Pública de la Cámara de Diputados, también a la tercera comisión de la Comisión Permanente. Continúe la Secretaría. Asimismo, se recibió del Banco Nacional de Obras y Servicios Públicos el informe sobre su situación financiera correspondiente al ejercicio 2011 en cumplimiento a lo dispuesto en el artículo 8 del Decreto de Presupuesto de Egresos de la Federación 2012. Remítase copia de este informe a la Comisión de Hacienda y Crédito Público de la Cámara de Senadores y a las comisiones de Hacienda y Crédito Público y de Presupuesto y Cuenta Pública de la Cámara de Diputados y a la tercera comisión de la Comisión Permanente. Pasamos al siguiente asunto. Se recibieron las siguientes comunicaciones. 2 del senador Jorge A. Osejo Moreno, vicepresidente por México ante el Parlamento Latinoamericano, con las que remite las actas de las reuniones de diversas comisiones de dicho Parlamento, efectuadas en los meses de abril y mayo del año en curso en Punta Arenas, Chile y Cuenca, Ecuador, y una de la senadora María Serrano, con la que remite el informe de su participación en la reunión de trabajo de la Comisión de Pueblos Indígenas y Etnias del Parlamento Latinoamericano, celebrada los días 26 y 27 de abril del 2012 en Punta Arenas y Puerto Williams, Chile. Esta asamblea ha quedado debidamente enterada. En el apartado de iniciativas tiene el uso de la tribuna el senador Raúl Mejía González, a nombre propio y de los senadores Fernando Castro Trenti y Ricardo Pacheco Rodríguez y del diputado Canec Vázquez, del Grupo Parlamentario del Partido Revolucionario Institucional, para presentar proyecto de decreto por el que se adiciona la fracción cuarta del artículo 35 de la Ley Federal de Transparencia y Acceso a la Información Pública Gubernamental. Muchísimas gracias, senador presidente. Compañeras y compañeros senadores, la transparencia, entendida como el acto que consiste en abrir la información gubernamental al público, al escrutinio de la sociedad, constituye un pilar del Estado constitucional, pues garantiza la práctica democrática de colocar a la información gubernamental en la vitrina pública, para que la gente pueda revisarla, analizarla y, en su caso, usarla como mecanismo de sanción. La transparencia representa un atributo o cualidad que nos permite tener información clara y precisa sobre algo o alguien, lo que aumenta nuestras capacidades de comprensión, vigilancia y comunicación. En suma, la transparencia significa que las razones de toda decisión gubernamental, así como los costos y servicios y recursos comprometidos, sean accesibles, claros y se comuniquen al público. A partir de la concepción de que todo ordenamiento jurídico es una obra en constante dinamismo, por cuanto regula una realidad social igualmente en constante transformación, hemos de advertir que el marco normativo creado para garantizar el eficaz y oportuno acceso a la información pública no es una obra acabada en nuestro país, razón por la cual requiere de su permanente revisión y eventualmente su actualización, y lo mismo cabe advertir del perfil profesional de los comisionados del propio instituto, encargado de garantizar el derecho constitucional a la transparencia y el acceso a la información, de acuerdo con las nuevas necesidades de sus responsabilidades. En efecto, en diciembre del 2006 se reformó nuestra Constitución Federal para garantizar que el ejercicio del derecho de acceso a la información
se regirá por diversos principios y bases, entre los que se cuenta que la información que se refiere a la vida privada y los datos personales será protegida en los términos y con las excepciones que fijen las leyes, por lo que la protección de datos personales fue asentada como una garantía individual dentro de nuestro sistema constitucional. En congruencia con lo anterior, el 5 de julio del 2010 fue publicado en el Diario Oficial de la Federación la Ley Federal de Protección de Datos Personales en posesión de los particulares, cuyo objetivo consiste, de acuerdo con su artículo primero, en la protección de los datos personales en posesión de los particulares con la finalidad de regular su tratamiento legítimo, controlarlo e informado, a efecto de garantizar la privacidad y el derecho a la autodeterminación informativa de las personas. A efecto de cumplimentar tal precepto, al Instituto Federal de Acceso a la Información y Protección de Datos le fue asignada la tarea de difundir el conocimiento del derecho a la protección de datos personales en la sociedad mexicana, promover su ejercicio y vigilar por la debida observancia de las disposiciones previstas en la ley de la materia. En este orden de consideración, al contar nuestro sistema jurídico con dos ordenamientos que se complementan en su pretensión de reglamentar el derecho humano a la información contenido en el artículo 6 constitucional, es decir, la referida Ley Federal de Protección de Datos Personales en posesión de los particulares y la Ley Federal de Transparencia y Acceso a la Información Pública Gubernamental, se requiere igualmente garantizar y actualizar el perfil profesional de los comisionados del IFAI. De ahí que concretamente se proponga, a través de la presente iniciativa, con proyecto de decreto, una adición al artículo 35 de la Ley Federal de Transparencia y Acceso a la Información Pública Gubernamental y establecer que para ejercer tal cargo público se requiera indistintamente haberse desempeñado destacadamente en actividades profesionales de servicio público o académicas relacionadas con la materia de dicho ordenamiento o de la Ley Federal de Protección de Datos Personales en posesión de particulares. En suma, nuestra propuesta parte de la importancia que resulta impulsar un servicio civil de carrera para contar con servidores públicos especializados y expertos en su ramo, pues de esta manera se optimizan los recursos y los resultados para que la gestión gubernamental sea más favorable en beneficio de la Administración Pública Federal y su eficiencia y eficacia. Por su atención, muchísimas gracias. Muchas gracias, senador Mejía González. Se turna la iniciativa a Comisiones Unidas de Gobernación y de Estudios Legislativos de la Cámara de Senadores. Tiene ahora el uso de la tribuna la diputada María Antonieta Pérez Reyes, del Grupo Parlamentario del Partido Acción Nacional, para presentar proyecto de decreto por el que se adiciona un párrafo a la fracción cuarta del artículo 21 de la Ley Orgánica del Poder Judicial de la Federación. Gracias, señor presidente. Con su venia. Compañeros diputados y diputadas, la delincuencia ha generado en nuestro país, sexenio tras sexenio, una gran cantidad de delitos. Y esto ha ocasionado que no se investiguen, ya que los ministerios públicos locales no consideran que sean de su competencia, argumentando, entre otras cosas, que son cometidos por el crimen organizado. Esta situación conlleva que la mayor parte de los delitos no sean investigados ni por la autoridad local ni por la autoridad federal, motivado por la negativa de las autoridades locales para investigarlos y con ello declinan la competencia. El caso es mi estado de Chihuahua, que actualmente cuenta con aproximadamente 1.500 homicidios
que están a la espera ya no de ser investigados, sino que se defina la competencia de los ministerios públicos. Esta problemática exige que se arregle, que se solucione esta laguna que está permitiendo que los... Presidente, ¿podría solicitar que solicite un poco de silencio al Pleno? Hay demasiado ruido. A ver, señoras y señores legisladores, me solicitan, les solicite que haya orden. Gracias. Esta problemática exhibe la falta de una legislación que establezca reglas procesales para dirimir los conflictos de competencia entre ministerios públicos federales y locales. No existe motivo alguno para que el Estado mexicano deje de investigar un solo delito. Por eso, es reprobable que hoy mismo existen ministerios públicos estatales que ante el delito no actúan y pretenden delegar responsabilidad al ámbito federal. Consideran más adecuado o fácil decir que se trata de un delito que no es de su competencia, al excusarse señalando que fue cometido por el crimen organizado y por consecuencia del conocimiento de la autoridad federal. Esta justificación deja en la impunidad un delito y no resguarda a las víctimas del mismo. Lamentablemente, los ministerios públicos de la Federación, al estimar que el delito que se puso en sus manos tampoco es de su competencia, determinan declinar la investigación para devolverla a la autoridad investigadora local, lo que provoca, obviamente, la decepción y la desconfianza de quienes acuden a esas autoridades sin tener la certeza de que se va a investigar y mucho menos darle seguimiento al caso. Por eso es necesario cubrir esta laguna legal que está generando una incertidumbre, impunidad e inseguridad. La propuesta que ahora expongo tiene como objetivo establecer un procedimiento para resolver los conflictos de competencia entre ministerios públicos. De esta manera, en pleno respeto a la soberanía de las entidades federativas, se propone que los tribunales federales tengan la facultad para resolver las competencias que por razón de esta diferencia de opinión se suscitan entre los ministerios públicos de la Federación y de los estados o del Distrito Federal. Por lo anterior, someto a la consideración de esta honorable Asamblea la siguiente iniciativa con proyecto de decreto, por la cual se adiciona un segundo párrafo a la fracción sexta del artículo 21 de la Ley Orgánica del Poder Judicial de la Federación para quedar como sigue. Único. Se adiciona un segundo párrafo a la fracción sexta del artículo 21 de la Ley Orgánica de la Federación, Ley Orgánica del Poder Judicial de la Federación, que dice: también resolverán las controversias que por razón de competencia se susciten entre los ministerios públicos de la Federación y los de los estados o del Distrito Federal. Transitorio, único. El presente decreto entrará en vigor al día siguiente de su publicación en el Diario Oficial de la Federación. Es cuanto, señor presidente. Túrnese a la Comisión de Justicia de la Honorable Cámara de Diputados. Se concede el uso de la tribuna a don José Luis Jaime Correa, a nombre propio y de doña Maritelma Guajardo Villarreal, del PRD, para presentar proyecto de decreto que reforme el numeral 3 del artículo 70 del Código Federal de Instituciones y Procedimientos Electorales y reforme el artículo 62 de la Ley Federal de Radio y Televisión. Con su permiso, compañeras y compañeros legisladores, vengo a esta tribuna preocupado por un tema fundamental en la víspera de las elecciones federales de nuestro país. He propuesto reformar el numeral 3 del artículo 70 del Código Federal de Instituciones y Procedimientos Electorales, así como el artículo 62 de la Ley Federal de Radio y Televisión, para garantizar la transmisión en cadena nacional de los debates presidenciales que organice el Instituto Federal Electoral. Y todo esto porque a un mes de atender el llamado de las urnas, hemos sido testigos del obsceno dispendio del candidato de la coalición
Compromiso por México, del Partido Revolucionario Institucional y el Partido Verde, tanto en propaganda electoral y en desacato de esos institutos políticos a las disposiciones del COFIPE en el tope de gastos de campaña. Ha habido una promoción excesiva de imágenes de los candidatos del Verde y del PRI y muy pocas ideas y propuestas. El espacio natural para que los candidatos confronten sus propuestas es a través de un debate interactivo en televisión abierta para que cualquier persona pueda formar su propio criterio sin información editorializada. Sin embargo, la transmisión de los debates depende de la voluntad y última decisión del duopolio televisivo, porque la transmisión no está regulada en el COFIPE. Hace unas semanas presenciamos, aunque de manera acotada, un debate célebre, y no precisamente por el intercambio de ideas entre los candidatos, sino por los errores desafortunados en la producción del mismo, en lo rígido del formato y en el esquema de no diálogo que prevaleció entre los candidatos y la candidata a la presidencia de la República. Lo más triste es que mucha gente comentó sobre los aspectos chuscos del debate, pero otra vez poca gente comentó sobre las ideas y las propuestas que los candidatos presidenciales intentaron dejar plasmados ante los televidentes. En ese momento Televisa accedió a transmitir el debate, aunque lo hizo en uno de sus canales de menor audiencia, pero Televisión Azteca no solo no lo transmitió, sino que incluso su presidente, Ricardo Salinas Pliego, se burló públicamente de la transmisión del debate en Televisa e incluso tuvo el cinismo de hacer un reto generalizado diciendo que la transmisión del partido de fútbol programado para la misma hora del debate tendría mucho mayor audiencia. Este tipo de conductas son inauditas, sobre todo viniendo de uno de los dos beneficiarios de una concesión del Estado, lo cual, por cierto, puede ser refrendada o cancelada. Los beneficiarios de las concesiones no son dueños del espacio radioeléctrico. No olvidemos que este pertenece a la nación. La realización de los debates no debe depender de la buena voluntad de los concesionarios de las televisoras. La realización y transmisión de un debate presidencial en México debe estar normado por la ley y sobre todo su transmisión en cadena nacional debe estar garantizada, porque no se trata de un tema menor. No es un juego de concursos, se trata de un elemento clave para el ejercicio de la democracia. Se trata de un acontecimiento que le permitirá a los ciudadanos contar con elementos suficientes para tomar sus decisiones rumbo a la jornada electoral. Un debate presidencial, o mejor dicho, una serie de debates presidenciales que se dan cada 6 años, constituyen aportaciones esenciales a la formación de la ciudadanía, a generar un voto informado, a formar opinión para exigir calidad en las propuestas y viabilidad en las ofertas políticas de los candidatos. Incluso debemos pensar que la evolución de la democracia debe ir hacia un menor dispendio en el gasto de la propaganda electoral y hacia una mayor participación de los candidatos en los debates, en donde se privilegia el intercambio de ideas, la elaboración de los diagnósticos, las propuestas y finalmente el debate entre los candidatos. Y por qué no pensarlo, imaginarlo como se hace en otros países. Pensemos Estados Unidos o Francia, entre los propios candidatos y la sociedad, en diálogos cada vez más interactivos. Por lo anterior, saludamos respetuosamente la exigencia del movimiento juvenil Yo Soy el 132 y hacemos eco de ella para que los medios de información hagan su trabajo de manera objetiva, imparcial y que los debates presidenciales sean transmitidos en cadena nacional. La iniciativa que hoy pongo a consideración de esta soberanía garantiza, en el marco jurídico de la materia, la realización de una serie de debates presidenciales en cadena nacional. Quiero dar cuenta y mencionar que el día de hoy la primera comisión ya aprobó un exhorto para promover debates en cadena nacional, pero no queremos que solamente dependa de exhortos y de la voluntad de los concesionarios. Debe estar normado en la ley para que realmente tanto las televisoras como los concesionarios de radio y televisión en general atiendan los dictados del Instituto Federal Electoral y podamos contribuir a un ejercicio de construcción de la ciudadanía en este país. Por su atención,
Muchas gracias. Tórnese a la Comisión de Gobernación de la Cámara de Diputados. Tiene ahora la palabra don Juan José Guerra But, del Grupo Parlamentario del Partido Verde Ecologista de México, para presentar proyecto de decreto que reforma el artículo 40 de la Ley del Impuesto de la Renta. Gracias, presidente. Voy a ser muy breve. La verdad es que no hace falta mucho esfuerzo para convencerlos a todos ustedes y convencernos nosotros de que cualquier medida que tomemos para reducir la emisión de gases de efecto invernadero en nuestro país es algo que debe llevarse a cabo a la brevedad posible. Hoy en nuestro país estamos generando electricidad. Tristemente se ha privilegiado la quema de combustibles fósiles, que como sabemos es la principal fuente de emisión de este tipo de gases. Hemos hecho un gran escándalo diciendo que México es líder en la reducción de gases de efecto invernadero, pero la verdad lo único que hemos hecho es estar regalando focos ahorradores y refrigeradores, más bien con fines electorales que con fines de ahorro en la emisión de gases de efecto invernadero. Hoy en nuestro país, lamentablemente, generamos electricidad y se está generando mucho vapor, que es energía que está ahí y que lamentablemente no estamos aprovechando. Según la información que se tiene por parte de la Comisión Reguladora de Energía y de la propia Secretaría de Energía, hay industrias como la industria de los alimentos, que tiene un potencial de 1.675 megawatts de electricidad que podría generar si se aprovechan los esquemas de cogeneración. La industria azucarera podría generar 991 megawatts, en la industria del papel 1.506, la petroquímica 2.036 y particularmente en Pemex más de 1.000 megawatts que se podrían generar si generamos estímulos para producir la cogeneración. Por esta razón, la propuesta que por mi conducto el Partido Verde está haciendo es modificar el artículo 40 del impuesto sobre la renta para permitir que todos aquellos esquemas de cogeneración de electricidad que permitan optimizar el uso de la energía puedan tener una deducibilidad del 100% en el año en que esta inversión se lleve a cabo. Insisto, cualquier esfuerzo que hagamos, cualquier estímulo que demos para generar energía más eficiente y para reducir la emisión de gases de efecto invernadero, sin duda será bueno para el país y será bueno para las futuras generaciones. Gracias, presidente. Muchas gracias, don Juan José. Túrnese a la Comisión de Hacienda y Crédito Público de la Cámara de Diputados. Enseguida tiene el uso de la palabra el señor senador don Julián Huitrón Fuentevilla, a nombre propio de los senadores Dante Delgado Ranauro, Francisco Alcibiades García Lizardi, Ericel Gómez Duncamendi, Eugenio Guadalupe Gobea Arcos, Jacob Polenti Wurswitz, para presentar proyecto de decreto por el que se expide la Ley General para asegurar la pensión alimenticia prenatal de niñas, niños y adolescentes, adultos mayores y de personas con capacidades diferentes. Con su venia, señor presidente, compañeros diputados, senadores, diputadas y senadoras de esta honorable comisión permanente. A fuerza de repetirlo, hoy traigo a colación un tema sobre derecho familiar, específicamente uno de los más graves problemas que afecta al país, que es el gran número de adolescentes embarazadas de 13 a 16 años y que de alguna manera no hay normas, las que hay no se observan, y la propuesta concreta nuestra es que se pueda crear una ley general para asegurar la pensión alimenticia prenatal, la de niños, niñas, adolescentes, adultos mayores y personas con discapacidad. En la exposición de motivos señalamos fundamentalmente que esta afirmación
de pensión prenatal tiene fundamentos jurídicos nacionales e internacionales con base en los tratados que ha suscrito el gobierno mexicano y que han sido ratificados por el Senado de la República. La Convención de los Derechos del Niño o las recientes reformas del año pasado al artículo 29 constitucional, en que ahora es un derecho humano, el derecho a la vida, que antes la Constitución no lo tenía consignado así. E igualmente lo que dice el artículo 4 constitucional, es muy importante que con un instrumento jurídico podamos, en un momento dado, garantizar, y reitero el concepto, una pensión alimenticia prenatal. ¿Qué significa este concepto? En primer lugar, que en el momento que se dé el supuesto de hecho que produce consecuencias jurídicas del embarazo de esa persona adolescente, se puede afincar una responsabilidad que de entrada la deben asumir, de acuerdo al artículo 1919 del Código Civil Federal y del Distrito Federal, los titulares de la patria potestad en cuanto a esa responsabilidad. Lo mismo ocurre con la niña, con la adolescente que ha resultado embarazada. En esas condiciones, la pensión prenatal, la alimenticia, incluye, para empezar, el costo de las pruebas del ADN, cómo imputar la paternidad a través del ácido desoxirribonucleico, en el que el Estado, y así se propone en esta ley, absorba el costo de esas pruebas, para que en un momento dado, ante el índice de error que es 0.2109, de que no falle desde el punto de vista de la ley quién es el padre, podamos entender que la pensión alimenticia prenatal incluye el costo de las pruebas para acreditar el embarazo, monitorear el estado general de salud de la madre y del producto que va a nacer. En este caso es importante aclarar también la hipótesis del nasciturus, el concebido no nacido, que para ser sujeto de derecho debe nacer vivo y viable, de acuerdo a los artículos 22 y 337 del Código Civil, ya que si ese producto nace muerto, nunca fue persona y en consecuencias no produce efectos jurídicos. Pero además, la pensión alimenticia prenatal incluye el costo de las visitas periódicas al médico ginecólogo, los analistas y estudios necesarios, los medicamentos y suplementos alimenticios para la madre, prescritos por el médico, que deben practicarse durante los 9 meses de la gestación, la ropa de maternidad, el costo de los elementos necesarios para tener al nacido en condiciones óptimas de higiene, alimentación y bienestar, vestido, pañales, mamilas, alimento complementario o suplementario, según sea el caso, durante el primer año de vida del recién nacido, visitas mensuales al pediatra para vigilar y asegurar su sano y apropiado desarrollo, recibir las vacunas y los refuerzos pertinentes, observar sus cambios de alimentación, su aumento de peso y crecimiento proporcionado a su edad, tener una vivienda digna, higiénica y carente de peligros o riesgos para preservar su integridad física. Poder regular jurídicamente una alimentación prenatal es fundamental para el desarrollo de la familia, la protección de las mujeres, la protección de la familia, de sus integrantes, de la sociedad y el Estado. Por eso esta propuesta, compañeros diputados, compañeras y senadores, tiene como propósito fundamental, la misma ha sido dividida en 45 artículos, con 3 transitorios, con 9 capítulos, donde se desarrollan en estas 82 cuartillas de la iniciativa todo lo que es en sí una propuesta de esta magnitud, en la que seguimos con el mismo interés desde la primera iniciativa que presentamos del proyecto de Código Familiar Federal. Lo más importante que tenemos
seamos senadores, diputados o simplemente jefes de familia o mexicanos, es la familia. Es importante las elecciones, el cobro de impuestos y todo lo demás, pero lo más trascendente que tenemos es la familia, y por ella debemos hacer un esfuerzo para que este tipo de iniciativas se aprueben. Muchas gracias. Muchas gracias, don Julián. Túrnese a las Comisiones Unidas de Atención a Grupos Vulnerables y de Estudios Legislativos, primera de la Cámara de Senadores. Y si nos permite firmarla con usted a varios de los aquí presentes. Se concede el uso de la tribuna a don Jaime Fernando Cárdenas Gracia, del PT, para presentar proyecto de decreto por el que se reforman los artículos 44 y 224 del Código Federal de Instituciones y Procedimientos Electorales. Gracias, presidente, con su venia, con la venia de todos mis compañeros y mis compañeras legisladoras. Esta iniciativa obedece, y debo decirlo, y con ello hago también un reconocimiento público, a una serie de entrevistas, artículos en los medios de comunicación de un viejo conocido, amigo, que es el doctor Mauricio Merino. En esas entrevistas, en esos artículos ante los medios de comunicación, el académico Mauricio Merino, académico del CIDE, ha señalado la necesidad, la conveniencia de modificar el Código Federal de Instituciones y Procedimientos Electorales para que cuando los candidatos se registren ante la autoridad electoral, ante el IFE, como candidatos a un cargo de elección popular, sea obligatorio para ellos y sea obligatorio también para los partidos presentar información exhaustiva relativa a sus antecedentes académicos, laborales, de desempeño profesional y de actividades políticas. En la actualidad no es obligatorio para los candidatos a cargos de elección popular presentar su currículum para el registro correspondiente. ¿Por qué esta información es importante? Esta información es importante porque le daría a los ciudadanos elementos para emitir el voto razonado, un voto libre y razonado, para que sepamos todos los ciudadanos quiénes son los candidatos a los cargos de elección popular. En estas elecciones del 2012, en donde están en juego numerosos cargos de elección popular a nivel federal y local, desgraciadamente los ciudadanos no conocemos los antecedentes de cada uno de los candidatos. No conocemos su nivel de estudios, no conocemos su éxito o no éxito profesional, no conocemos cuáles son sus antecedentes laborales y muchas veces tampoco conocemos cuáles han sido sus actividades políticas previas. Por eso, con fundamento en el artículo 6º constitucional que garantiza el derecho a la información, por eso con fundamento en el artículo 41 constitucional que establece el principio de elecciones libres, auténticas y periódicas, por eso con fundamento en el hecho de que los procesos electorales y los partidos políticos son entidades y son asuntos de interés público, y porque el voto debe ser libre y razonado, es que proponemos esta modificación a 2 artículos del Código Federal de Instituciones y Procedimientos Electorales. Al artículo 44, para que no se considere información confidencial la relacionada con los antecedentes curriculares de los candidatos, y al artículo 224 del COFIPE, para que sea obligatorio presentar ante la autoridad electoral con fines de registro electoral para contender por un cargo de elección popular la presentación íntegra, exhaustiva del currículum de cada uno de los candidatos a un cargo de elección popular. Con ello estaremos dándole elementos a la ciudadanía para que pueda contar con mayores datos,
con mayor información y así ejercer un voto libre, un voto responsable, un voto razonado. Por su atención, compañeras legisladoras y compañeros legisladores, muchas gracias. Muchas gracias, apreciado legislador. Túrnese a la Comisión de Gobernación de la Honorable Cámara de Diputados. Informo a ustedes que las demás iniciativas que quedan por presentarse conforme a la agenda de hoy serán turnadas conforme a los criterios reglamentarios. Los turnos de los asuntos se publicarán en la Gaceta. Enseguida tenemos la discusión de un dictamen de la segunda comisión con punto de acuerdo por el que se ratifica el nombramiento expedido a favor del ciudadano Ricardo Camarena Sánchez como cónsul general de México en Atlanta, Georgia, Estados Unidos de América. Debido a que el dictamen se encuentra publicado en la Gaceta de hoy, solicito a la Secretaría de lectura únicamente al punto resolutivo. Con gusto, señor presidente. Doy lectura al punto resolutivo del dictamen. Único. En uso de las facultades que le confiere la fracción séptima del artículo 78 constitucional, la Comisión Permanente del Congreso de la Unión ratifica el nombramiento que el titular del Poder Ejecutivo Federal expidió a favor del ciudadano Ricardo Cámara Sánchez como cónsul general de México en Atlanta, Georgia, Estados Unidos de América. Es todo, señor presidente. Está a la consideración de la Asamblea. No habiendo quien haga uso de la palabra, se ruega a la Secretaría recoger la votación nominal. Se va a recoger la votación nominal. Y le rogamos a otro de los secretarios, al honorable diputado Díaz, que nos haga favor de presenciar la votación para que uno la recoja en pro y otro si hubiese en contra. Quienes voten por la afirmativa, hagan favor de levantar la mano. No, es nominal, es nominal. Vamos a hacerlo nominal. Perdón. Vamos a hacerlo nominal. Es un punto de acuerdo. Está bien. Es un punto de acuerdo que en un extremo pudiéramos votarlo en lo económico. Sin embargo, por tratándose de personas, tampoco nos vamos a la cédula. Vamos a hacerlo nominal. González Carrillo, a favor. Ortuño Gursa, a favor. Navarrete Prida, a favor. Benítez Treviño, sí. ¿Es a favor de la ratificación del consulado en Atlanta? Sí, a favor. A favor. A favor. Senador Sotelo, a favor. Jaime Cárdenas, Grupo Parlamentario del PT, a favor. Senador Leonel Godoy, a favor. Sánchez García, a favor. Flores Rico, sí. Solís Acero, a favor. Cuéntale, Nava. Aguilar Coronado, sí. Villarreal García, en pro. Pérez Reyes, a favor. Vladimir Ramos, a favor. Comando Patrón, a favor. Emma Larios, a favor. Álvarez Mata, por el sí. De los Cobos Silva, sí. Pacheco, sí. Rueda, sí. Raúl Mejía, a favor. Jiménez Macías, a favor. Juan José Guerra, a favor. Ludivina Menchaca, a favor. Falta alguien de emitir su voto. A favor. Falta la mesa directiva. ¿Algún legislador de emitir su voto? ¿Falta algún legislador o legisladora de emitir su voto? Se va a recoger la votación de la mesa directiva. Se va a recoger. A favor. Muchas gracias. Pasamos a recoger la votación de la mesa directiva. Muchas gracias. También el diputado Martel, a favor. José Luis Morcina, a favor. José Luis Jaime, a favor. 32 en pro, 0 en contra, 0 en
Señor presidente, la votación es la siguiente: 32 votos a favor, 0 en contra y 0 abstenciones. Muchas gracias. Aprobado el punto de acuerdo. En consecuencia, se ratifica el nombramiento que el titular del Poder Ejecutivo Federal expidiera en favor del ciudadano Ricardo Cámara Sánchez como cónsul general de México en Atlanta, Georgia, Estados Unidos de América. Comuníquese. En el salón contiguo a este recinto se encuentra el ciudadano Ricardo Cámara Sánchez, por lo que solicito a los legisladores, senador Carlos Jiménez Macías, senadora Adriana González Carrillo, senador Leonel Godoy Rangel, senador Julián Huitrón Fuentevilla, diputado Juan José Guerra Abud y senadora María Teresa Ortuño Gursa, lo inviten a pasar al interior de este salón de sesiones y lo acompañen durante el acto de su protesta. Rogamos a las señoras legisladores y a las señoras legisladoras a favor de ponerse de pie. Ruego también a todos los presentes ponerse de pie. Ciudadano Ricardo Cámara Sánchez, protesta guardar y hacer guardar la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, las leyes que de ella emanen, y desempeñar leal y patrióticamente el cargo que se le ha conferido de Cónsul General de México en Atlanta, Georgia, Estados Unidos de América, mirando en todo por el bien y la prosperidad de la Unión. Si así no lo hiciera, que la nación se lo demande. Felicidades, señor cónsul. A nombre de la Comisión Permanente le deseo mucho éxito en su nuevo encargo.